Hoy vamos a explorar un concepto que, la verdad, revolucionó por completo nuestra forma de entender el éxito. Me refiero a la inteligencia emocional, una idea popularizada por el psicólogo Daniel Goleman. Para empezar, hagamos un viaje en el tiempo. Más de 2000 años atrás, Aristóteles ya planteaba este desafío que, increíblemente, sigue súper vigente y que, en el fondo, resume la idea central de la inteligencia emocional. Esta habilidad, la de manejar nuestras pasiones, es justo el corazón de lo que vamos a explorar. Y claro, esto nos lleva a una pregunta fundamental. Por muchísimo tiempo, la respuesta parecía obvia, ¿no? La inteligencia académica, el famoso coeficiente intelectual. Pero, ¿y si esa fuera solo una pequeña parte de la historia? Vamos a desglosar esto, empezando por lo que Goleman llama el mito del CI. A ver, miremos este número, 20%. ¿Qué podría significar en el gran esquema del éxito en la vida? Bueno, la respuesta es bastante sorprendente. En el mejor de los casos, el coeficiente intelectual representa solo el 20% de los factores que determinan el éxito. El 80% que queda, esa enorme porción del pastel, pues depende de otra clase de cosas. Y ojo, la evidencia respalda esto. Un estudio que duró 40 años en Somerville, Massachusetts, encontró que había muy poca relación entre el CI en la infancia y el éxito en la vida adulta. Otro estudio siguió a los mejores estudiantes de bachillerato y resulta que a los 30 años no habían alcanzado un éxito que uno diría, ¡wow, qué increíble! Entonces, si no es el CI, ¿qué es? Para entenderlo, Goleman nos presenta la idea de que en realidad operamos con dos mentes. Por un lado está la mente racional. Es la que es consciente, la que piensa las cosas, la lógica. Pero hay otra, la mente emocional. Y esta es impulsiva, súper poderosa, rapidísima y muchas veces nada lógica. El problema, claro, es que estas dos mentes no siempre se ponen de acuerdo. Y esta tensión no es para nada nueva, ¿eh? Ya en el siglo XVI, el humanista Erasmo de Rotterdam lo describía así. Una forma muy poética de decir que nuestras emociones a menudo nos ganan la partida. Y cuando eso pasa, cuando la emoción gana, puede ocurrir algo que Goleman bautizó como un secuestro emocional. Para que quede más claro, pensemos en una historia muy trágica. Una noche, un padre llamado Bobby Crabtree escucha un ruido en su casa. Piensa que es un ladrón, un intruso, así que agarra su pistola y va sigilosamente hacia el cuarto de su hija, Matilda. Su miedo está al máximo, preparándolo para proteger a su familia a toda costa. De repente, una figura salta desde el armario y él dispara al instante. Era su hija de 14 años, que solo intentaba hacerle una broma. Ella murió 12 horas después. Este es un ejemplo devastador de lo que pasa cuando la mente emocional toma el control absoluto. Lo que le pasó a Bobby Crabtree es precisamente un secuestro emocional. Es ese momento en que la amígdala, que es como nuestro vigilante emocional, declara una crisis y toma el control de todo el cerebro, saltándose por completo a la mente racional. Entonces, ¿cómo evitamos estos secuestros? ¿Cómo manejamos nuestras emociones de una forma más inteligente? Bueno, Goleman propone un marco con 5 habilidades que son fundamentales. Son estas. Primero, la autoconciencia, saber qué se siente y por qué. Segundo, la autorregulación, la habilidad para manejar esas emociones, para que no nos controlen. Tercero, la motivación, que es básicamente usar esa energía emocional para lograr nuestras metas. Cuarto, la empatía, la capacidad de reconocer qué sienten los demás. Y finalmente, las habilidades sociales. Lo más importante de todo esto es que no es algo con lo que se nace o no, son capacidades que se pueden aprender y desarrollar. Para ilustrar la primera habilidad, la autoconciencia, hay una vieja historia zen que es perfecta. Un samurái, muy agresivo, le exige a un maestro que le explique qué son el cielo y el infierno. El maestro, con desdén, le responde. El samurái furioso saca su espada. Justo en ese momento, el maestro le dice, eso es el infierno.
El samurái de golpe se da cuenta de su propia ira, queda impactado, guarda su espada y hace una reverencia. Y eso, concluye el maestro, es el cielo. El punto clave aquí es que en el instante en que el samurái se dio cuenta de su propia emoción, pudo cambiar su respuesta. Eso es la autoconciencia en plena acción. Muy bien, ya hemos visto el qué y el cómo. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué es tan importante todo esto en la vida real? Pues el impacto es enorme. Se traduce en mejores carreras. Un estudio en los famosos laboratorios Bell encontró que los trabajadores estrellas se distinguían por su inteligencia emocional, no por su coeficiente intelectual. También lleva a tener relaciones más fuertes, más sanas, e incluso a una mejor salud física. Y por supuesto, es una pieza clave para un liderazgo que de verdad funcione. Y así, volvemos al principio, al desafío de Aristóteles. Pero ahora entendemos que la clave para lograrlo no es reprimir la emoción, sino aplicar la inteligencia. Y esto nos deja con una última reflexión. Si al final del día nuestros sentimientos definen en gran medida la calidad de nuestras vidas, la pregunta que queda en el aire es, ¿cuánta inteligencia les estamos aportando realmente? A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si por décadas se hubiera medido el potencial humano con una herramienta, digamos, incompleta? Un solo número, uno solo. Parecía definirlo todo. Pero ¿saben qué? Llegaron dos ideas revolucionarias que rompieron ese molde y nos mostraron una forma totalmente nueva de entender la inteligencia y, lo que es más importante, de alcanzar el éxito. Y aquí está la pregunta que lo cambió todo. Por mucho tiempo, la respuesta parecía ser un sí rotundo, casi sin dudarlo. Pero claro, la vida real, esa siempre tiene otros planes. Nos demostró una y otra vez que el éxito, el de verdad, es muchísimo más que sacar buenas notas. El cambio de mentalidad fue, monumental. Se le dijo adiós a esa idea de una inteligencia única, medida con un solo número, para darle la bienvenida a una visión pero mucho más rica y completa. Una visión que por fin entiende que la gente brillante, brilla de 1000 maneras distintas. Muy bien, ¿cuál es la ruta para hoy? Es bastante clara. Primero vamos a ver cómo se cayó ese mito del coeficiente intelectual. Después, nos metemos de lleno con las inteligencias de Gardner y la inteligencia emocional de Goleman. Luego, juntamos todo, vemos cómo se arma el rompecabezas para crear resiliencia y para cerrar, qué significa todo esto para el futuro de cómo aprendemos. El primer, terremoto intelectual vino de la mano de Howard Gardner, allá por 1993. Con su libro, lanzó una teoría que de verdad iba a cambiar las reglas del juego sobre cómo entendemos las capacidades de las personas. Y su propuesta en ese momento fue súper radical. Miren, ya no se trataba de preguntar qué tan inteligente es alguien. No, la nueva pregunta, la que lo cambió todo, fue ¿de qué manera es inteligente esa persona? El punto central era este. Cada quien tiene una combinación única de talentos, como una huella digital de capacidades. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Pues algo increíble, que la inteligencia de un músico es tan válida como la de un matemático, totalmente. O la de un deportista, con esa precisión increíble de su cuerpo, es igual de real que la de un poeta que juega con las palabras. Lo que hizo Gardner fue darle su lugar a talentos que por mucho tiempo la educación tradicional simplemente dejaba de lado. Pensemos en la empatía de un buen líder, o en esa capacidad de un artista para entenderse a sí mismo. Ok, pero ojo, la teoría de Gardner era solo una parte de rompecabezas. Casi al mismo tiempo estaba gestándose otra revolución. Esta vez el protagonista era Daniel Goleman, un psicólogo y periodista que tomó una idea potentísima y la puso en boca de todo el mundo. Y cuando digo que el impacto fue masivo, no exagero. Su libro Inteligencia Emocional vendió más de 5 millones de copias. Esto no era solo un libro exitoso, Era una señal clarísima de que la gente estaba buscando algo más. Una nueva forma de entender el éxito, el bienestar, algo que fuera más allá del simple intelecto. El título de su libro de 1995 es Directo al punto. Lo dice todo. Fue una declaración súper atrevida para la época, pero capturaba la esencia de su idea, que nuestras emociones, y sobre todo cómo las manejamos, pueden llegar a ser más importantes que nuestra capacidad de pensar lógicamente. Pero a ver, ¿qué es exactamente esto de la inteligencia emocional?
Dicho de forma sencilla, es la capacidad de, primero, entender y manejar las propias emociones. Y segundo, reconocer y hasta influir en las emociones de la gente que nos rodea. Y ojo, no se trata de no sentir o de reprimir las emociones, para nada. Se trata de usarlas de manera inteligente, a nuestro favor. Goleman lo divide como en dos grandes canastas, ¿sí? Por un lado están las habilidades intrapersonales, o sea, nuestra relación con uno mismo, conocernos, manejarnos, tener autodisciplina. Y por otro lado, las interpersonales, que es básicamente cómo nos llevamos con los demás, la empatía, las habilidades sociales para construir buenas relaciones. Ok, perfecto. Ya vimos las dos teorías por separado. Pero ahora viene lo bueno. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. ¿Qué pasa si juntamos estas dos ideas? Si tomamos el mapa de talentos de Gardner y le sumamos la brújula emocional de Goleman, esta analogía del mapa y la brújula es buenísima, es clave para entenderlo todo. Miren, Gardner nos da el mapa de nuestros talentos. Nos dice, ok, a lo mejor se te da muy bien la lógica, pero no tanto relacionarte con la gente. Y Goleman nos da la brújula para saber cómo usar ese mapa. Por ejemplo, alguien puede ser un genio programando, ese es su mapa, pero si no sabe manejar la frustración cuando algo no compila, esa es la brújula, pues todo ese talento se puede ir por la borda. Entonces, el camino para ser más adaptable se puede ver en 3 pasos. Primero, descubrir cuáles son nuestras inteligencias más fuertes, usando el modelo de Gardner. Segundo, aplicar las herramientas de Goleman, como la autoconciencia y la empatía, para manejar esos talentos. Y el resultado final de esta combinación, una base súper sólida para ser adaptables y resilientes. Bueno, y todo esto, ¿cómo se ve en el día a día? ¿Por qué es tan importante juntar estas dos ideas? La respuesta es simple, porque nos prepara para el mundo real. Y seamos sinceros, el mundo real pide mucho más que solo saber cosas de libros. Y a eso nos referimos cuando hablamos de adaptabilidad y resiliencia. No es solo aguantar los golpes, es tener la confianza y las herramientas para salir adelante, para crecer, sin importar qué nos ponga la vida enfrente. Y los beneficios de tener una buena inteligencia emocional se notan, son súper tangibles. Pensemos, por ejemplo, en el autoconocimiento. Nos ayuda a entender por qué nos estresamos, y eso nos da poder para controlarlo. O la empatía, que obviamente mejora nuestras relaciones. Y la automotivación, clave, es lo que nos empuja a no rendirnos cuando todo se complica. Al final, son herramientas para la vida real. En resumen, cuando combinamos estas dos teorías, la meta cambia por completo. Ya el objetivo no es solo formar gente que saque buenas notas. El objetivo es mucho más grande. Es ayudar a formar personas completas. Personas que sean fuertes en lo académico, sí, pero también hábiles en lo social y maduras en lo emocional. Y bueno, ¿qué nos dice todo esto sobre el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Pues nos empuja a pensar en una educación mucho más integral, una que de verdad ponga a la persona, al ser humano, en el centro de todo. La gran conclusión, la idea con la que debemos quedarnos es esta. Al dejar atrás esa obsesión con un solo número, con el coeficiente intelectual, y al abrazar tanto las inteligencias múltiples como la inteligencia emocional, lo que logramos es preparar mejor a la gente. No solo para pasar un examen, sino para enfrentar la vida real, con todo lo complicada y maravillosa que es. Y cerramos con una pregunta, una para que se quede dando vueltas. Si de verdad logramos integrar esto, enseñar a reconocer los distintos talentos y al mismo tiempo a manejar las emociones, ¿cuál es el potencial que podríamos liberar en las próximas generaciones? Imaginarlo es fascinante, ¿no creen?